Un policía apunta su arma al rostro de un juez federal latino, lo agrede y lo humilla sin piedad delante de todos. Se cree por encima de la ley, pero hoy su castigo ya está sellado y alguien está a punto de desatarlo. El sol del mediodía entraba a cuchilladas por los ventanales del edificio federal, cuando el cielo, de repente, empezó a escupir granito. No eran gotas, eran piedras pequeñas, rebotando en el mármol con un chasquido seco, como si alguien estuviera rompiendo el mundo a martillazos. La gente se detuvo, el aire se volvió áspero, y entonces ocurrió lo imposible. Un agente levantó su arma y la pegó a centímetros del rostro de un juez federal latino. ¿Así que tú decides lo que es la ley?, escupió Travis Hargrove con una sonrisa fría. Ustedes siempre creen que pueden mandar. El juez, Gabriel Méndez, no retrocedió, pero el silencio alrededor tembló, porque todos vieron lo mismo. El dedo de la gente tensándose, el cañón firme, y esa mirada de desprecio que no pedía permiso para humillar. El granito seguía cayendo, golpeando el suelo con furia, y Hargrove, como si el estruendo le diera más poder, dio un paso más y lo empujó con violencia. Dime, Méndez, ¿te crees intocable por ser federal o por ser latino?, se burló, alzando la voz para que todos escucharan, buscando risas, buscando cómplices. Pero nadie se rió, solo se oyó el granito y un murmullo ahogado, como si el edificio entero contuviera la respiración, porque Méndez abrió la boca para decir algo que nadie esperaba. El granito caía como si el cielo estuviera castigando a la ciudad por algo que nadie quería nombrar. Cada piedrita rebotaba y dejaba una marca blanca, un eco seco que se metía en los huesos. Travis apretó el arma contra la mejilla de Gabriel, no para disparar todavía, sino para hacerle sentir que podía. «Mírame cuando te hablo», gruñó, y con la otra mano le dio un golpe corto en el pecho, lo suficiente para hacerlo tambalear y para que todos entendieran el mensaje. Aquí mandaba él. Gabriel recuperó el equilibrio sin mirar a nadie. No pidió ayuda, no suplicó, solo respiró hondo, como quien cuenta hasta 10 frente a un incendio. Ese control, esa calma, encendió a Travis aún más. «Siempre lo mismo con ustedes», se rió, alzando la voz. «Llegan, hablan bonito, esconden todo detrás de papeles, y luego se hacen las víctimas. ¿Qué es, Méndez? ¿Vas a llorar en español?». Algunos bajaron la mirada, otros dieron un paso atrás. Un hombre mayor apretó los puños, pero no se movió. El granito seguía golpeando el suelo, y entre esos impactos apareció un sonido nuevo, el clic del seguro del arma. Travis lo desactivó, lento, teatral, para que se oyera. «Te juro que nadie van a hacer nada», susurró. «Nadie se mete con un agente, menos por uno como tú». Y entonces, sin aviso, lo empujó contra una columna y le lanzó un insulto cargado de veneno. Gabriel cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz salió baja, firme, casi tranquila. «Travis, ¿sabes por qué hoy el cielo tira granito?». El agente frunció el ceño, confundido por la pregunta. Por primera vez, el ritmo de su humillación se quebró. Gabriel levantó la mirada hacia la lluvia de piedra y después la clavó en él, como si estuviera a punto de leer una sentencia invisible. «Porque hay verdades que pesan», dijo, «y la tuya está a punto de caer». El cañón tembló 1 milímetro. En algún lugar, alguien soltó un jadeo. Y Travis, irritado por esa serenidad, acercó más el arma, tan cerca que la piel se marcó, justo cuando un dispositivo en el bolsillo de Gabriel vibró una sola vez. El vibrar fue mínimo, pero Gabriel lo sintió como un trueno privado. Travis también lo oyó. Su orgullo lo interpretó como desafío. Le dio un manotazo al rostro, luego otro, y escupió. «¿Qué escondes, juecito? ¿Un traductor? ¿Una llamada a tu gente?». El silencio se volvió plomo. Nadie se movía, hasta que una voz femenina, temblando, dijo: «¡Basta!». Travis se volvió hacia esa voz, sonrió sin humor y apuntó también hacia allí ahora. El arma cambió de objetivo con una facilidad enfermiza, como si la vida de cualquiera fuera un interruptor más en la mano de Travis. La mujer que había gritado se quedó congelada, y el sonido del granito golpeando el suelo pareció subir de volumen, como si el mundo quisiera tapar lo que estaba pasando. «¿Ahora sí hablan?». Travis soltó una carcajada corta. «Qué valientes. Cuando creen que alguien importante los va a salvar».
Gabriel dio un paso apenas, lo justo para interponerse sin tocarlo. No fue un gesto heroico, fue algo más peligroso. Un gesto sereno. Travis lo notó y lo odió. «Ni se te ocurra», advirtió Travis devolviendo el cañón a la cara de Gabriel. «Tú no proteges a nadie. Tú representas un sistema que se cree superior, pero sigue siendo ustedes, los mismos de siempre, creyendo que pueden cambiar las reglas con acento». Le dio otro golpe, esta vez más fuerte, y el impacto resonó. Algunas personas se llevaron la mano a la boca, otras apretaron los dientes. Nadie se atrevía a correr. El miedo había puesto cadenas invisibles en los pies. Gabriel no respondió con rabia, respondió con silencio, un silencio que no pedía permiso. Travis se inclinó, casi disfrutando el control, y habló para todos. «Miren esto, un federal latino. ¡Qué chiste! Se sienten intocables hasta que alguien les recuerda su lugar». Entonces ocurrió algo mínimo, casi imperceptible. Gabriel bajó la vista, no por sumisión, sino para mirar el suelo. El granito rebotaba alrededor como metralla. Entre esas piedras, una cayó cerca de su mano y rodó hasta detenerse. Gabriel la miró como si leyera un mensaje. «Travis», dijo al fin, con la misma calma, «hoy no estás demostrando fuerza, estás demostrando miedo». La palabra miedo cayó peor que el granito. Travis lo agarró del cuello con la mano libre y lo empujó otra vez, furioso, escupiendo desprecio en cada sílaba. No necesitó decir insultos específicos. Su tono los contenía todos. Gabriel tragó aire, pero no suplicó. Solo giró levemente la cabeza y habló hacia la gente, sin gritar, como si supiera que lo escucharían igual. «Si alguno de ustedes tiene un teléfono, no lo apaguen». Un murmullo vibró en el ambiente. Travis endureció la mirada. «¿Qué estás haciendo?», susurró. «¿Crees que te van a creer? Nadie cree a los suyos cuando un agente dice otra cosa». Gabriel, con dificultad, dejó que una sola frase saliera como un disparo limpio. «No necesito que me crean, necesito que escuchen». Y justo en ese instante, el dispositivo en su bolsillo vibró de nuevo, más largo. Travis lo sintió. Lo vio en el gesto mínimo de Gabriel, y su paranoia explotó. «¡Dámelo!», rugió, metiendo la mano en el bolsillo de Gabriel con violencia, buscando lo que fuera. Pero al tocarlo, una luz diminuta se encendió, y un sonido metálico, como de conexión establecida, llenó el lugar por encima del granizo de piedra. Travis se quedó inmóvil un segundo, con el arma aún alzada, cuando una voz ajena, amplificada y clara, empezó a hablar desde algún altavoz cercano. La voz que salió del altavoz no era de Gabriel, y tampoco era de Travis. Era una voz institucional, medida, con la frialdad de quien lee algo que no admite discusión. Registro activo, canal de seguridad enlazado, transmisión en curso. El aire se partió en dos. El granito seguía golpeando el suelo, pero ya no sonaba igual. Ahora era un tambor que marcaba el pulso del desastre. Travis se quedó con la mano dentro del bolsillo de Gabriel, como si acabara de tocar un cable pelado. ¿Qué es esto?», murmuró, intentando recuperar el control. Gabriel lo miró sin desafío, sin sonrisa, solo con una certeza que dolía. «Es la verdad entrando por la puerta que tú mismo abriste». Travis reaccionó con rabia, no con inteligencia. Le dio otro golpe, luego otro, como si la fuerza pudiera apagar una transmisión. Y mientras lo hacía, escupía burlas sobre los latinos y su lugar, con esa soberbia que se cree impune cuando lleva una placa. Nadie aplaudió, nadie rió. Lo único que respondió fue un silencio pesado, de esos que avergüenzan. Entonces la voz del altavoz cambió. Ya no era un aviso técnico, era un audio humano, grabado, nítido, irreconocible. «Travis, no lo soporto. Son fáciles de quebrar. Solo hay que apretarlos un poco y se doblan. Nadie los defiende». Travis palideció por dentro aunque siguiera fingiendo dureza. Sus ojos se movieron rápido, buscando de dónde venía, buscando a quién callar primero. Apuntó el arma hacia arriba, hacia el altavoz, como si pudiera dispararle al sonido. «¡Apaguen eso!», rugió, y su voz se le quebró por un segundo. «¡Ahora!». Pero nadie se movió. Y eso fue lo que lo golpeó más fuerte que cualquier piedra. El primer instante en que el mundo dejó de obedecerlo. Gabriel respiró, apoyando una mano contra la columna para sostenerse. Aún así, su voz salió firme. «Esa grabación no es de hoy.
Travis apretó la mandíbula. «Cállate». «No», dijo Gabriel, y la palabra no sonó como un martillo. «Es de hace meses. Y no está sola». El granito cayó con más fuerza, como si el cielo celebrara la grieta. En el fondo, alguien levantó un teléfono. Luego otro. Luego otro. Pantallas encendidas como pequeñas antorchas. Travis se dio cuenta, y en ese segundo de pánico, tomó una decisión desesperada. Volvió a pegar el cañón a la cara de Gabriel, muy cerca, temblando de ira. «Si das un paso más, te juro que...» Gabriel lo interrumpió con una frase baja, casi compasiva. «Ya diste el paso que te condena». Y entonces, desde el altavoz, comenzó a reproducirse un segundo archivo. Uno que empezaba con el sonido inconfundible de una puerta cerrándose y una frase que Travis había dicho creyendo que nadie lo escuchaba. El segundo archivo arrancó con una claridad cruel, como si el propio edificio hubiera decidido testificar. Se oyó una puerta cerrarse, luego pasos, luego una risa breve, y entonces la voz de Travis, confiada, suelta, sin filtros. «Si los presionas, se quiebran, y si no, les inventas algo. ¿Quién va a pelear por ellos? Nadie. Nadie quiere ensuciarse por gente así». Un murmullo recorrió el lugar como una ola helada. Travis levantó el arma hacia el altavoz otra vez, pero su mano ya no parecía firme, parecía desesperada. Buscó con la mirada a alguien que obedeciera, alguien que lo salvara, y lo que encontró fueron ojos que ya no lo miraban con miedo, sino con asco. Gabriel habló apenas, sin levantar la voz, y aún así se oyó como si estuviera amplificado por el mismo aire. «Te burlaste de un pueblo entero, creyendo que la vergüenza se queda en secreto». Travis lo agarró de nuevo, lo sacudió con violencia, y le estampó otro golpe, como si la fuerza pudiera borrar las palabras que acababan de ser escuchadas. «Eso es un montaje», gritó. «¡Una trampa! ¡Ustedes siempre hacen trampa!». La lluvia de granito seguía golpeando el suelo, y ahora cada impacto parecía un punto final a sus excusas. Alguien, desde atrás, levantó la voz por primera vez con verdadera firmeza. «La voz es la suya». Travis giró hacia esa dirección, furioso, y por un segundo apuntó el arma hacia la multitud. Fue un instante breve, pero suficiente para que muchos comprendieran una cosa aterradora. Ya no estaba controlando nada, estaba perdiéndose. Gabriel, con el pulso lento y la mirada fija, dijo: «¿Ves? Eso es lo que pasa cuando un hombre confunde autoridad con impunidad. Empieza a disparar al aire y termina disparándole a su propia máscara». Travis apretó el gatillo a medias, como si quisiera amenazar con el sonido, con el gesto, con la idea, pero no disparó. No porque fuera noble, sino porque escuchó algo que lo dejó seco. Un tono, un pitido corto, la señal de que la transmisión no solo estaba sonando allí, sino saliendo fuera. Gabriel inclinó la cabeza apenas. «No es un altavoz, Travis, es un enlace, y está respaldado». La palabra respaldado fue como un golpe invisible. Travis tragó saliva, miró el dispositivo en su mano, y en la pantalla se reflejó una notificación que lo desarmó por dentro. Copia enviada. Por primera vez, la sonrisa de Travis desapareció. «¿A quién se lo enviaste?», susurró, y su voz ya no mandaba, suplicaba sin querer. Gabriel no respondió de inmediato. Dejó que el granito siguiera cayendo. Dejó que el silencio se acumulara. Dejó que todos sintieran el peso del momento. Y entonces dijo una sola frase: «A alguien que tú creías intocable». Y justo cuando Travis abrió la boca para reaccionar, se oyó un sonido nuevo, más fuerte que el granito. Una puerta abriéndose con decisión. La puerta se abrió con un golpe seco, como si alguien hubiera decidido que el miedo ya no tenía permiso para respirar. Varias cabezas giraron al mismo tiempo. El sonido del granito rebotando en el suelo pareció detenerse por un segundo, aunque siguiera cayendo. Entró Elena Rivas. No caminó rápido. Caminó con esa calma que solo tienen quienes no vienen a negociar. Sus pasos no pedían espacio, lo tomaban. Travis giró el arma hacia ella por puro reflejo, pero algo en la mirada de Elena lo frenó. No era desafío, era certeza. «Baja eso», dijo Elena, y su voz no tembló. Travis soltó una risa forzada, como si quisiera volver al papel del que manda. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer?». Elena no respondió a la provocación. Miró el dispositivo en la mano de Travis, luego a Gabriel,
y después a todos los presentes, como si estuviera contando testigos. «Soy la persona que recibe tus copias enviadas», contestó. «Y también soy la persona que autorizó que esa transmisión quede registrada en más de un lugar». Travis apretó la mandíbula. Sus ojos se movieron buscando una grieta, una salida, una forma de convertir aquello en un malentendido. No la encontró. «Eso no prueba nada», escupió. «Son audios, se editan, se manipulan. Ustedes son expertos en eso». Elena dio un paso más. El granito golpeó cerca de su pie y saltó en fragmentos diminutos. Ella ni parpadeó. «Entonces hablemos de algo que no se edita», dijo. «Tus reportes, tus detenciones, tus coincidencias, tus cámaras apagadas por error, tus comentarios escritos creyendo que nadie los leería». Travis intentó interrumpirla con un grito, pero Elena levantó la mano, no como orden, sino como un corte limpio. «Y antes de que digas «me están atacando», mira alrededor», añadió. «Hoy no eres tú contra un hombre. Hoy eres tú contra lo que acabas de mostrarle a todos». Gabriel respiró profundo, sosteniéndose con la palma contra la columna. Tenía marcas del abuso, sí, pero lo que más dolía no era eso, era el desprecio. Y aún así, su voz salió firme. «Travis, lo que tú llamas pueblo latino no es un blanco fácil, es una historia, es trabajo, es familia, es dignidad». Travis se acercó de nuevo, furioso por oír la palabra dignidad, y en un arranque le dio otro golpe a Gabriel, como si quisiera aplastar esa idea con la mano. Se oyó un jadeo colectivo. Un teléfono cayó al suelo. Otro se levantó aún más alto. Elena no gritó, no corrió, solo dijo, con un filo que atravesó el ruido del granito: «Acabas de hacerlo otra vez, frente a todos. Gracias». Travis se congeló, como si recién entendiera que cada segundo era una cuerda apretándose a su alrededor. Intentó recuperar control con su última herramienta, el terror. Levantó el arma apuntando alternando entre Gabriel y Elena, respirando fuerte. «¡Nadie se mueve!», rugió. «¡Nadie!». Pero algo ya había cambiado. El silencio ya no era obediencia, era espera, una espera peligrosa. Y entonces, desde uno de los altavoces, sonó una tercera reproducción, esta vez con una frase que Travis había dicho en privado, confiado, celebrando que nadie se atrevería a denunciarlo. Solo que ahora, la frase venía acompañada de nombres, fechas y una ubicación exacta. La tercera reproducción no llegó como un sonido, llegó como una sentencia que se desliza por la nuca. Primero se escuchó la respiración de Travis, confiada, casi divertida. Luego su voz, clara, burlona, hablando de poner en su sitio a cualquiera con acento y riéndose de cómo podía hacer desaparecer problemas con un simple informe. Y entonces, como un clavo final, una segunda voz, más joven, nerviosa, preguntó: «¿Y si alguien denuncia?». La respuesta de Travis fue un veneno dicho con calma. ¿Denunciar? ¿A quién? Nadie les cree. Y si insisten, les inventas algo. Tengo el lugar, la hora y el informe listo. El altavoz soltó un pitido y una voz neutra añadió datos, uno por uno, como si cayeran piedras sobre su espalda. Una fecha exacta, un nombre completo, una ubicación precisa, un número de reporte. Elena no miró a Travis, miró a Gabriel. «Ese lugar del que habla coincide con el caso que tú reabriste», dijo. Gabriel asintió apenas. La lluvia de granito seguía, y el sonido en el suelo ya parecía un conteo regresivo. Travis intentó reír, pero la risa le salió rota. «¡Eso es ilegal!», gritó. «¡No pueden grabarme! ¡No pueden!». Elena dio otro paso y su voz bajó, pero se volvió más peligrosa. «Lo ilegal es lo que hiciste con esos nombres. Lo ilegal es lo que acabas de hacer aquí. Y lo más ilegal es que creíste que el miedo era un borrador». Travis, en un arrebato, agarró a Gabriel por el cuello otra vez, lo apretó con rabia y le susurró insultos cargados de desprecio. Gabriel cerró los ojos un segundo, no por rendición, sino por control. Cuando los abrió, habló con una serenidad que encendió a todos. «La violencia no te hace grande, Travis, solo te hace evidente». Un hombre al fondo levantó el teléfono y dijo, temblando pero en voz alta: «Se está transmitiendo. ¡Afuera!». Otra persona al lado agregó: «Ya lo están viendo. Mucha gente». Travis abrió los ojos y por primera vez su autoridad se sintió pequeña.
Miró alrededor buscando un rostro aliado, una mano que lo respaldara. No la encontró. Solo vio pantallas encendidas, rostros tensos, mandíbulas apretadas. Nadie lo aplaudía. Elena alzó el mentón, como si clavara una bandera invisible en el aire. Travis, esto ya no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que ya no puedes esconder. Y fue entonces cuando Gabriel, todavía sosteniéndose, pronunció el nombre que Travis jamás esperaba escuchar en voz alta. Allí, frente a todos, un nombre que lo conectaba con algo más grande, más viejo y mucho más peligroso para él. Travis dio un paso atrás, como si ese nombre le hubiera quemado la piel. El nombre quedó flotando en el aire como una bala que todavía no decide dónde caer. Travis parpadeó, y por primera vez su rostro mostró algo parecido al miedo. No el miedo de perder un momento, sino el miedo de perder una vida entera construida sobre amenazas. No, murmuró, casi sin voz. No te atrevas a decir eso. Gabriel no levantó el tono. No necesito. El granito seguía cayendo y cada golpe contra el suelo parecía marcar el ritmo de una verdad que ya venía bajando desde muy arriba. Te conozco, Travis, dijo, y conozco a quien te cubrió cuando pensaste que nadie miraba. Conozco el patrón, las paradas sin motivo, los reportes calcados, las cámaras que fallan, los comentarios que no te atreves a decir cuando hay luz, pero sí cuando crees que hay sombra. Travis apretó el arma con fuerza, como si el metal fuera la última cuerda que lo sostenía. Se acercó otra vez, rabioso, y lanzó una andanada de burla sobre los latinos y cómo se doblan, como si repetir el desprecio lo devolviera al trono de su arrogancia. Luego, sin aviso, le dio otro golpe a Gabriel, seco, directo, y el sonido hizo que varias personas soltaran un grito ahogado. Elena avanzó un paso. «No lo toques más», ordenó, y esta vez no fue una petición. Fue una línea. Travis giró hacia ella con una sonrisa torcida. «¿Qué vas a hacer? ¿Arrestarme tú?», se burló. «Tú y él creen que con palabras van a cambiar quién manda». Gabriel se limpió la sangre con la lengua, sin bajar la mirada. Y entonces dijo algo que hizo que el aire se helara. «No son palabras, son llaves». Travis frunció el ceño. «¿Llaves de qué?». Gabriel señaló con la barbilla el dispositivo que Travis todavía tenía en la mano. «De tu propio archivo». Elena sacó un teléfono y lo levantó para que todos vieran la pantalla. No necesitó explicar mucho. El gesto lo explicó solo. Allí había una lista, una cadena, un historial que parecía interminable. Nombres, fechas, reportes, notas, marcados, guardados, respaldados. Cada vez que apagaste una cámara por error, quedó registrado, dijo Elena. Cada vez que escribiste una frase de odio pensando que era una broma, quedó registrada. Cada vez que golpeaste a alguien y lo llamaste resistencia, quedó registrado. Travis dio un paso atrás, mirando alrededor como un animal acorralado. El granito seguía golpeando el suelo, y en ese caos, un sonido pequeño se volvió gigante. Una notificación tras otra en los teléfonos de la gente, como un coro de campanas. «Está llegando», susurró alguien. «Está llegando a todos». Travis, desesperado, cambió de táctica. Quiso convertir a Gabriel en el enemigo perfecto. Lo apuntó con el arma otra vez, pegándolas a su rostro, y gritó para que los presentes lo oyeran. «Él lo provocó. Él me atacó. Él...». Gabriel no se movió. Solo levantó la mano, lenta, mostrando la palma vacía, y dijo con una calma que cortó el pánico. «Entonces muestra tus pruebas, Travis. Muestra tus videos». Travis se quedó inmóvil, porque todos sabían la respuesta, y él también. Elena inclinó el teléfono un poco, como si lo colocara frente a una cámara invisible. «No puede», dijo, «porque sus videos desaparecieron, y eso también está en el registro». Travis tragó saliva. Su dedo tembló en el gatillo. Sus ojos se clavaron en Gabriel con odio, y con una pregunta muda. «¿Cómo lo hiciste?». Gabriel le respondió sin gritar, pero con una frase que cayó como granito en el corazón de todos. «Porque esta vez no estabas golpeando a un hombre, estabas golpeando a la evidencia». Y justo entonces, desde el altavoz, se oyó un cuarto audio. Uno que no era de Travis, sino de una víctima antigua, hablando con voz quebrada, mencionando el mismo nombre que Gabriel había dicho. La cuarta grabación comenzó con un silencio largo, de esos que duelen antes de decir nada.
Luego, una respiración temblorosa y una voz que no buscaba venganza, buscaba aire. Si alguien oye esto, mi nombre es Marisol Vega y no estoy contando un rumor, estoy contando lo que me hicieron. El lugar se encogió. El granito seguía cayendo, pero ahora cada impacto parecía un latido. Travis abrió la boca para interrumpir, pero no salió sonido. Solo apretó el arma con fuerza, como si pudiera apretar también el pasado. La voz continuó, quebrándose por momentos, pero sin detenerse. Él me detuvo sin razón, me empujó, me llamó nadie. Me dijo que si hablaba, me iba a desaparecer en un informe. Y cuando intenté grabar, él apagó la cámara, se rió. Dijo que a la gente como yo, nadie la cree. Un murmullo de indignación recorrió a los presentes. Alguien se llevó las manos a la cara. Otra persona susurró, «Dios mío». Elena apretó la mandíbula conteniendo algo que se le quería salir por los ojos. Travis estalló al fin, gritando como quien se ahoga. «¡Mentira! ¡Yo no!». Gabriel lo miró con una firmeza extraña, como si su dolor ya no fuera solo suyo. «Marisol», dijo, pronunciando el nombre con respeto. La escuchamos. Travis, fuera de sí, le dio otro golpe a Gabriel, uno más, brutal, como si castigar al presente borrara la voz del pasado. Varios gritaron. Un hombre dio un paso al frente y se detuvo, temiendo el arma. Un segundo después, otra persona avanzó también, y luego otra. No era valentía de película, era hartazgo acumulado, transformándose en movimiento. Elena alzó la voz. «Clara, Travis, baja el arma. ¡Ahora!». Travis apuntó hacia ella, luego hacia la gente, luego de nuevo hacia Gabriel, como un péndulo roto. «¡Atrás!», rugió. «Todos atrás. Ustedes no mandan aquí». Pero ya no era mandar, era patalear. La grabación de Marisol siguió, y lo que dijo después cayó como una piedra enorme. No era solo él. Había un supervisor, un hombre que firmaba los reportes. Yo escuché el apellido, Kensington. El apellido atravesó el aire y lo dejó helado. Travis se quedó rígido. Elena, sin parpadear, miró a Gabriel como si una pieza encajara por fin en un rompecabezas viejo. Gabriel susurró, apenas audible, pero suficiente. «Ahí está, la raíz». Travis retrocedió un paso, y por primera vez pareció pequeño, como si el mundo que lo protegía se estuviera cayendo encima. Intentó salvarse con su última máscara, la autoridad. «No saben con quién se están metiendo», escupió. Esto los va a destruir». Elena se acercó un poco más. «No, Travis», dijo firme, «te va a destruir a ti, porque por fin alguien se atrevió a ponerle nombre». Y entonces, como si el destino quisiera sellarlo, el dispositivo en la mano de Travis emitió una vibración fuerte y una notificación luminosa. «Solicitud de ubicación aceptada». Travis miró la pantalla y su rostro cambió, porque entendió que ya no estaban solo escuchando. Ahora, venían por él. La notificación brilló como un ojo abierto en la mano de Travis. «Solicitud de ubicación aceptada». No era una amenaza, era una confirmación. Y eso, para un hombre acostumbrado a mandar, fue peor que cualquier grito. Travis levantó la mirada, respirando entrecortado, y trató de recuperar el control con el mismo veneno de siempre: desprecio. «¿Creen que esto cambia algo?», se burló, forzando una sonrisa. «Ustedes siempre hacen ruido, siempre se hacen los ofendidos, y al final vuelven a agachar la cabeza». Se acercó a Gabriel otra vez y lo empujó con el antebrazo, duro, humillante, como si quisiera demostrar que aún podía tocarlo impunemente. Luego le dio un golpe más, rápido, y soltó una carcajada que no contagió a nadie. El granito seguía cayendo. Las piedritas rebotaban alrededor como una lluvia de dientes, y entre esos impactos se oyó otro sonido, un zumbido creciente, una vibración eléctrica en el ambiente, como si muchas pantallas estuvieran recibiendo lo mismo al mismo tiempo. Una persona susurró: «Está llegando a redes». Otra, con la voz quebrada: «Lo están compartiendo». «Miles». Travis apretó el arma. Sus ojos saltaron de rostro en rostro. Ya no buscaba obediencia, buscaba salida. Y cuando no la encontró, hizo lo que hacen los cobardes con poder. Intentó romper lo que no podía controlar. Con un movimiento brutal, agarró el dispositivo y lo estrelló contra el suelo. El golpe fue seco. Fragmentos saltaron, pero la gente no se quedó callada.
porque el sonido del altavoz seguía. Transmisión en curso. Travis se quedó paralizado un segundo. Luego lanzó un grito de rabia y apuntó de nuevo a Gabriel, pegándole el cañón a la frente con una presión tan cercana que la piel se marcó. «Si me hunden, te llevo conmigo», escupió. Gabriel respiró hondo. Y por primera vez, su voz no fue solo calma, fue algo más. Una decisión que no tiembla. «Travis, escucha el lugar», dijo mirando alrededor. «¿Sientes eso?» Travis frunció el ceño, confundido. «¿Qué?» «Ya no es miedo», continuó Gabriel. «Es otra cosa». Y era verdad. No se oía llanto, no se oía caos. Se oía un silencio firme, una indignación contenida que se estaba volviendo cuerpo. Varias personas, sin coordinarse, habían dado un paso más cerca. No para atacar, para testificar con su presencia. Elena alzó su teléfono y habló con una claridad que cortó el aire. «Travis Hargrove, estás en vivo, estás registrado, y todo lo que hagas a partir de ahora será tu propia confesión». Travis apretó los dientes, mirando a Gabriel como si quisiera encontrar en él el punto débil. Y entonces lo vio. La mirada de Gabriel no decía, «Te odio», decía, «Ya terminó». El granito golpeó más fuerte. Un destello de luz, como de sirenas reflejadas, se filtró por un pasillo lejano. Y el rumor llegó antes que los pasos. Venía gente. Travis lo escuchó también. Y en ese segundo, su voz se volvió un susurro venenoso, cargado de pánico. «¿Qué hiciste, Méndez? ¿Qué hiciste?» Gabriel no apartó la vista del arma. «Lo mismo que ustedes nunca esperaron de nosotros», dijo. «Aguantar y reunir pruebas». Y cuando los pasos se acercaron, Travis giró el arma hacia el corredor, como un animal acorralado, justo en el instante en que una figura se asomó, alzando la mano y pronunciando una sola palabra que hizo temblar el aire. «¡Alto!». La palabra «alto» no sonó como una orden, sonó como un límite. Travis no obedeció. Giró el arma hacia el pasillo y la alzó con rabia, dispuesto a imponer su miedo una vez más. «¡Atrás!», bramó. «No tienen autoridad para...». «Sí la tengo». La voz respondió sin gritar, como quien no necesita demostrar nada. Era Damián Salazar. Su nombre cayó en el aire con el peso de algo oficial, inevitable. Y lo más inquietante no fue su presencia. Fue lo que traía consigo, una calma fría que no se compraba con una placa, sino con verdad. Travis intentó reír otra vez, pero ya no le salió. «¿Qué haces aquí, Salazar? Esto es un asunto interno». Damián avanzó 2 pasos y se detuvo lo justo, sin provocarlo, sin retroceder. «No es interno cuando hay un arma en el rostro de un funcionario federal», dijo. «No es interno cuando hay agresión. No es interno cuando estás en transmisión». Travis apretó el gatillo sin disparar, como si el gesto pudiera recuperar su reinado. El granito seguía cayendo, y el suelo estaba sembrado de piedritas blancas que crujían bajo los pies de los presentes, como si el mundo mismo se estuviera rompiendo en pruebas. «Todo esto es una trampa», escupió Travis. «Esos audios son falsos. Ese juez me provocó». Damián no miró a Gabriel al principio. Miró a Travis, fijo, y soltó una frase que lo dejó sin aire. «Conozco tu voz, Travis. La escuché antes, en un archivo que intentaron extraviar». Elena levantó su teléfono, mostrando la pantalla como un espejo. «El archivo ya no se extravía», dijo. «Ya está duplicado. Ya está fuera». Travis tragó saliva. Miró alrededor. Vio teléfonos encendidos. Vio manos temblando pero firmes. Vio ojos que ya no se apartaban. Y de pronto, su agresividad cambió de forma. Del ataque a la negociación. Del rugido al veneno suave. «Damián, tú y yo sabemos cómo funciona esto», dijo bajando apenas el arma. «No necesitas arruinarle la vida a un agente por un malentendido. Podemos hablarlo. Podemos...». «No», cortó Damián. Una sola sílaba. Un muro. Travis apretó la mandíbula, y su rabia volvió como un látigo. Se giró hacia Gabriel y lo golpeó otra vez, como si quisiera arrancarle la calma a la fuerza. El sonido arrancó un grito colectivo. Damián dio un paso adelante. «Última advertencia». Su voz ya no era calma, era acero. «Suelta el arma». Ahora, Travis, acorralado, hizo lo que siempre le funcionaba: apuntar más alto. Levantó el arma hacia Damián y escupió una frase cargada de odio, tratando de reducir a todos a lo mismo. «Ustedes, los de siempre, los que no merecen». Y ahí ocurrió el primer quiebre real. Damián no retrocedió.
Solo dijo, con un tono que heló el aire. Yo también soy latino, Travis. El silencio cayó como una losa. Un segundo después, Damián añadió algo peor para Travis. Y hoy, vine con órdenes que no puedo ignorar. Travis abrió los ojos, confuso, intentando procesar, hasta que Damián pronunció el nombre completo que Travis más temía escuchar asociado a él, Kensington. Travis se quedó inmóvil, como si el granito del cielo le hubiera entrado en el pecho, porque entendió que ya no era solo él el que estaba expuesto, era la red entera. Y cuando quiso hablar, el altavoz soltó un pitido nuevo, distinto, y una voz automática anunció: conexión verificada, testigo en línea. Gabriel levantó la mirada, y por primera vez su calma se mezcló con sorpresa. No, susurró, no puede ser, porque el nombre que apareció en las pantallas de varios teléfonos era el de alguien que Travis juraba haber silenciado para siempre. El anuncio testigo en línea se clavó en el aire. El granito seguía cayendo, pero ahora parecía caer más lento, como si el cielo mismo quisiera escuchar. Varias pantallas mostraron un nombre que Travis había enterrado bajo reportes, amenazas y noches sin sueño. Marisol Vega. Travis soltó una risa nerviosa, falsa, desesperada. Eso es imposible, murmuró. Ella no va a hablar. El altavoz emitió un leve chasquido, como cuando una llamada se conecta. Y entonces se oyó la voz de Marisol, esta vez no grabada. Viva. Estoy aquí, dijo, y su voz tembló. Sí, pero no se rompió. Y ya no tengo miedo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie tosió, nadie se movió. Solo el granito golpeando el suelo, como un reloj marcando el final de una era. Travis apuntó el arma hacia arriba como si quisiera destruir el sonido, pero Damián levantó una mano. No lo hagas, advirtió. Un movimiento más y esto cambia de historia. Travis respiró con rabia, y sin poder controlarse, se volvió hacia Gabriel y lo insultó con desprecio, intentando reducirlo a lo que siempre había usado: humillación. Luego le dio un golpe más, como un último intento de demostrar dominio. Y Gabriel hizo lo inesperado. No respondió con violencia, no respondió con gritos, respondió con una pregunta. Travis, ¿cuántas veces dijiste nadie les cree? Travis parpadeó, confundido. ¿Qué? Gabriel alzó la voz lo suficiente para que todos lo oyeran sin perder la calma. ¿Cuántas veces te repetiste que nadie iba a mirar? ¿Nadie iba a grabar? ¿Nadie iba a levantar la voz? Travis apretó los dientes. ¡Cállate! ¡Míralos!, dijo Gabriel, señalando con la mirada a la gente. Ese nadie está aquí y te está viendo. Fue como si esas palabras soltaran una cadena invisible. Varias personas dieron un paso al frente. No atacaron, no corrieron, solo se acercaron, con teléfonos en alto, con rostros firmes, con ojos que ya no bajaban. Marisol, desde la línea, respiró profundo. Travis, tú me dijiste que yo no valía nada, que mi palabra era basura, que mi familia no tenía peso. ¿Recuerdas? Travis gritó desesperado. No sé quién eres. Sí lo sabes, respondió Marisol, porque tú te acordabas de mí cada vez que apagabas una cámara. Elena apretó el teléfono y su voz se volvió grave. Marisol, ¿puedes decirle a todos lo que nunca te dejaron decir? Hubo un silencio corto, y luego Marisol habló, una frase tras otra, sin adornos, sin exageración, y precisamente por eso cada palabra fue un golpe. Me detuvo sin motivo, me empujó, me insultó, me amenazó con un reporte falso, y me dijo el nombre de quien lo cubría, para que yo entendiera que hablar era inútil. Dijo, Kensington. Travis se quedó rígido. Su arma bajó 1 centímetro, involuntariamente. Ese centímetro fue gigantesco. Damián aprovechó. Travis Hargrove, dijo. Suelta el arma, te lo ordeno. Travis miró a Gabriel, como si en él estuviera la culpa de su caída. Su respiración se volvió errática. Sus ojos se movieron buscando salida. Y en esa búsqueda, vio algo que lo descompuso. La gente ya no estaba paralizada, estaba unida, y justo cuando parecía que iba a rendirse, el teléfono de Elena vibró con fuerza. Ella miró la pantalla. Su rostro cambió. Acaba de entrar un documento, susurró. Y viene firmado. Gabriel levantó la mirada y el aire se volvió hielo cuando Elena dijo el nombre de quien firmaba. Un nombre que no debería aparecer allí, a esa hora. En ese momento,
Harold Kensington. Travis tragó saliva, y su voz salió como un hilo. No, porque entendió que el hombre que lo protegía acababa de elegir salvarse a sí mismo. El nombre Harold Kensington no cayó, se desplomó. Travis lo repitió con la boca abierta, como si al decirlo pudiera deshacerlo. Él no haría eso, balbuceó. Elena no levantó la voz, solo leyó, y cada palabra sonó como un sello sobre piedra. Orden de separación inmediata, entrega de arma, suspensión provisional, cooperación obligatoria, adjunta, declaración firmada. Un murmullo eléctrico recorrió a los presentes. Travis apretó el arma, pero ya no como amenaza, sino como quien se aferra a un barco que se hunde. «Esto es una jugada», gritó. «Una maniobra política. Kensington me debe». Gabriel lo interrumpió, no con furia, sino con lógica, como quien abre una puerta y deja entrar la luz. «Te debe, y por eso te está soltando», dijo. «Porque tu error fue creer que la lealtad existe en un sistema construido con miedo». Damián extendió la mano, firme. «Travis, suelta el arma». Travis negó con la cabeza, respirando rápido. «No entienden. Si yo caigo, caen muchos». Gabriel dio un paso mínimo, sin tocarlo. «Entonces, hablemos de muchos», dijo. «Porque tus mentiras siempre tuvieron el mismo esqueleto. Y hoy se ve». Elena deslizó el dedo por la pantalla, mostrando lo que había llegado. No hizo falta acercarse para sentir el peso del contenido. «Primera contradicción», anunció Elena. «Tus reportes dicen resistencia agresiva, pero tus propias notas internas, las que escribiste creyendo que nadie vería, dicen otra cosa». En el altavoz, una lectura automática comenzó a reproducir un extracto, sin emoción, por eso mismo devastador. Sujeto cooperativo, sin amenaza, proceder igual. Travis tragó saliva, intentando hablar, pero su garganta se cerró. «Segunda contradicción», continuó Elena. «Afirmas que las cámaras fallaron por error, pero hay registro de que se apagaron manualmente, siempre en los mismos momentos». Damián añadió sin apartar la mirada de Travis. «Y siempre con tu usuario». Travis parpadeó, y por primera vez su arrogancia se quebró en pedazos visibles. El granito seguía cayendo, y el sonido ya parecía un aplauso oscuro para la verdad. Gabriel habló otra vez, suave, como quien explica algo sencillo. Es como querer borrar huellas en arena, mientras caminas dejando más. Travis intentó recuperar el ataque con una frase de desprecio, otra burla hacia los latinos, como si el odio pudiera volverlo invencible. Pero apenas abrió la boca, Marisol lo atravesó desde la línea, sin gritar. «Dilo otra vez, Travis. Dilo para que quede, para que no lo niegues mañana». El silencio se tensó. Travis miró alrededor y vio lo impensable. La gente ya no estaba observando, estaba sosteniendo el momento, como si entre todos sujetaran la verdad para que no se cayera. Elena levantó el teléfono una última vez. «Tercera prueba», dijo. «La ubicación. Tus informes dicen que estabas en un lugar, pero tu propia geolocalización y el registro del vehículo dicen otro». Travis abrió los ojos, y su mano tembló, porque esa tercera pieza no era un detalle, era la estaca. Gabriel lo miró con una calma que ya no era paciencia, era final. «3 pilares», dijo, «3 mentiras. Y ahora, dime, Travis, ¿con qué te sostienes?» Travis apretó el arma mirando el suelo cubierto de granito, como si buscara una salida entre piedras. Y entonces, con voz rota, soltó una frase que nadie esperaba escuchar de él. «Yo no fui el único». Y esa confesión, por pequeña que fuera, cambió el aire, porque abría la puerta a algo todavía más grande. Las palabras «no fui el único» salieron de Travis como si se le hubieran escapado de la garganta a la fuerza. Y en cuanto las dijo, se arrepintió. Se le notó en los ojos, en ese reflejo inmediato de querer tragarse la frase, romperla, borrarla. «No sabes lo que estás diciendo», lo presionó Damián sin moverse. «Repite eso». Travis sacudió la cabeza, desesperado, apuntando el arma hacia abajo un instante y luego levantándola otra vez, como si su mente se estuviera quebrando por dentro. Yo solo seguía órdenes», escupió al fin. «Órdenes que venían de arriba. Siempre fue así». Elena no celebró, no sonrió, solo dejó que el silencio hiciera su trabajo, mientras el granito seguía cayendo como un juicio del cielo. Entonces habló, midiendo cada palabra.
Si venían de arriba, entonces hay nombres, hay rutas, hay firmas, hay reuniones. ¿Quién te dijo que podías hacer lo que hiciste y salir limpio? Travis apretó la mandíbula. Intentó aferrarse a lo único que le quedaba, el miedo. Miró a Gabriel con odio y soltó una amenaza entre dientes, intentando volver a humillarlo con desprecio hacia los suyos. Luego avanzó y lo golpeó otra vez, como si la violencia pudiera obligar al mundo a olvidar. Pero ya no estaba funcionando, porque en ese mismo segundo, una voz distinta se levantó desde entre la gente. Una voz cansada, firme, que no pedía permiso. ¡Yo lo vi! Travis giró el arma hacia esa dirección y el lugar se congeló. El granito rebotó y crujió bajo un pie que dio un paso al frente. Nadie se apartó. La persona continuó, temblando, pero hablando. Lo vi apagar una cámara. Lo vi escribir algo que no pasó. Lo vi reírse después. Damián extendió la mano un poco más, como un puente final. Travis, ya no puedes controlar quién habla. Baja el arma. Travis respiraba como si tuviera fuego en el pecho. Y ahí, Gabriel hizo algo que terminó de desarmarlo. No lo insultó, no lo provocó, no le devolvió el golpe con otro golpe. Solo dijo, con una calma que parecía imposible: «Mira el suelo». Travis, confundido, miró. El granito había formado un manto irregular, pero entre las piedras había algo distinto. Un pequeño objeto oscuro, caído cerca del lugar donde él había estrellado el dispositivo. Elena lo vio también y se agachó sin prisa, como si supiera exactamente qué estaba buscando. «Esto», murmuró Elena, levantándolo lo justo. «No es del teléfono». Travis abrió los ojos. «No lo toques», gritó, demasiado tarde. Elena lo sostuvo con 2 dedos, sin activar nada. Solo lo mostró para que todos entendieran que ese objeto existía. Y en el altavoz, como si el destino apretara el último tornillo, la voz automática anunció: «Archivo sellado. Dispositivo secundario detectado». Gabriel fijó la mirada en Travis. «Tú creíste que solo estabas grabando para burlarte», dijo. «Pero ese secundario no es para bromas, es para encubrir». Travis tragó saliva. La mano del arma tembló más. Y entonces, con la garganta rota, soltó una frase que dejó helado el aire. «Si eso se abre, él me mata». Elena no parpadeó. ¿Él quién, Travis? Travis apretó los dientes, sudando pánico, y por primera vez su voz sonó pequeña. «Kensington no trabaja solo». Y justo en ese instante, el altavoz emitió un pitido largo, como una alarma que despierta a todo un sistema, y una nueva notificación apareció en varios teléfonos a la vez. «Acceso autorizado. Remitente desconocido». La notificación «Acceso autorizado. Remitente desconocido» apareció como si alguien invisible acabara de abrir una bóveda. Elena levantó el teléfono y en la pantalla se desplegó un archivo con un título frío, quirúrgico: «Declaración confidencial. Kensington». Travis dio un paso atrás, tropezando con el granito en el suelo. «No», susurró, «eso no existe». Gabriel lo miró con una calma que ya no era paciencia, era destino. «Existe», dijo, «porque cuando un hombre se da cuenta de que va a caer, intenta caer sobre otro para amortiguar». Elena tocó reproducir. Un segundo de silencio. Luego, una voz madura, segura, acostumbrada a que la obedecieran. No era Travis, era otra autoridad, otra sombra. «Me llamo Harold Kensington. Presento esta declaración para limitar daños y preservar mi seguridad». El aire se convirtió en piedra. Hasta el granito parecía caer más lento. La voz siguió sin emoción, como quien lee un contrato con sangre. «Reconozco conocimiento de procedimientos irregulares ejecutados por agentes bajo mi supervisión. Reconozco que se ordenó priorizar ciertos perfiles. Reconozco que se instruyó el uso de informes para justificar detenciones. Reconozco que se solicitó apagar cámaras en situaciones específicas». Travis abrió la boca y no salió nada. Su arma bajó otro centímetro, como si el peso de esa voz le empujara la muñeca. Intentó negar con la cabeza, pero el cuerpo ya no le obedecía. Eso está manipulado», gritó al fin, desesperado. «Él no diría eso». Elena no discutió, solo deslizó el dedo, y en pantalla apareció una firma digital validada. Luego, otra marca. «Verificación externa completada». Damián dio un paso, lento, controlado. «Travis»,
Ya no estás defendiendo tu placa, estás defendiendo un derrumbe. Travis apretó el arma de nuevo, con rabia ciega, y en un arranque quiso recuperar el control apuntando a Gabriel otra vez, rozándole el rostro, como si todavía pudiera imponer el terror a fuerza de centímetros. Le escupió una burla cargada de odio, buscando herir lo que no podía romper, la dignidad. Gabriel no se movió. ¿Sabes qué es lo increíble?, dijo casi en un susurro. Que tu arma sigue apuntándome, pero la sentencia ya te está apuntando a ti. La grabación de Kensington siguió. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. Si este archivo se reproduce en público, es porque la situación se salió de control. En ese caso, autorizo entregar el paquete granito a la autoridad correspondiente. Contiene evidencia de pagos, rutas y comunicaciones. Incluye nombres, incluye fechas, incluye órdenes. Elena levantó la vista, helada. «¿Paquete granito?», murmuró. Travis se puso pálido por dentro. Se le escapó un sonido entre dientes, como un gemido de pánico. «No, ese paquete no», balbuceó. «Eso no se abre». Gabriel inclinó la cabeza, mirando la lluvia de piedra que seguía golpeando el suelo como un presagio. «¿Ves?», susurró. Hasta el cielo lo estaba anunciando. Elena pulsó un icono para ver los adjuntos. Apareció una carpeta con un candado, y abajo, una línea que hizo que varios contuvieran el aliento. Desbloqueo pendiente, llave biométrica, presencia confirmada. Damián miró a Travis. «¿Quién tiene la llave?». Travis tragó saliva, temblando. «Yo», confesó, «pero si la uso, él sabrá que fui yo». Y justo cuando dijo «él», todas las pantallas vibraron a la vez con una nueva alerta, breve y aterradora. «Remotamente observado. Remotamente observado». La alerta no necesitó explicación. Sonó como si alguien, desde muy lejos, estuviera mirando por el mismo ojo que todos estaban usando. Travis sintió el golpe antes que nadie. Su respiración se cortó, su garganta se secó, y por primera vez dejó de actuar, para simplemente temer. «Él está viendo», susurró, y su voz salió rota. Elena no se movió, solo habló despacio como quien pisa un suelo que puede explotar. «Entonces que vea». Travis soltó una carcajada nerviosa, llena de pánico, y volvió a agarrarse al arma como a un amuleto inútil. «Ustedes no entienden», gritó. «No es un hombre normal. Kensington solo es una cara. Hay otros. Hay un sistema». Gabriel cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, su voz salió con un cansancio profundo, como si llevara años esperando este segundo. «Lo sé. Por eso, nunca fue solo mi caso». Damián se acercó un paso más. «Travis, ahora mismo tienes dos caminos: seguir hundiéndote o entregar la llave». Travis miró el suelo cubierto de granito, miró las pantallas, miró a la gente, miró a Gabriel, y en ese instante, su arrogancia se desmoronó en una confesión cobarde. Yo solo quería subir», murmuró. «Solo quería que me respetaran». Gabriel lo miró sin odio, y eso fue lo que lo destruyó. «El respeto no se apunta con un arma», dijo. «Se gana con humanidad». Travis tembló, y de repente su mano se movió, impulsiva, como si quisiera disparar al aire para recuperar control. Pero Damián reaccionó rápido, levantando la voz. «¡No!». El sonido cortó la acción. Travis se detuvo. Su dedo se quedó suspendido. El granito golpeó fuerte, como un latigazo del cielo. Elena levantó el teléfono y mostró el candado del paquete granito. «Travis», dijo, «si ese paquete se abre, ya no hay vuelta atrás. Pero también se acaba la impunidad. ¿Cuántas personas más tienen que cargar con tu miedo?». Marisol, desde la línea, habló suave, como un susurro que atravesaba todo. «Ábrelo, que por una vez no ganen ellos». Travis cerró los ojos con fuerza. Sus labios temblaron, y por primera vez, el arma bajó de verdad. No al suelo todavía, pero bajó lo suficiente para que el aire se aflojara un poco. «Si lo hago», susurró, «me van a encontrar». Gabriel respondió con una frase que se sintió como un abrazo invisible. «No vas a estar solo». Elena acercó el dispositivo secundario al teléfono, siguiendo el procedimiento que el mismo archivo indicaba. En la pantalla apareció: confirmar presencia, huella, biometría. Todos miraron a Travis. El granito seguía cayendo y parecía golpear más fuerte, como si el cielo estuviera apurando su decisión. Travis tragó saliva, miró a Damián, miró a Elena, miró a Gabriel,
Y entonces, con una voz que ya no era de policía ni de agresor, sino de un hombre acorralado por su propia vergüenza, dijo: «Está bien». Extendió la mano temblorosa hacia el sensor, y en el instante en que su huella tocó la pantalla, el candado se abrió con un sonido suave, casi elegante. ¡Clic! Aparecieron decenas de archivos, nombres, fechas, rutas, pagos. Elena palideció. «Dios». Damián leyó rápido una línea, y su rostro cambió por completo. «Gabriel», dijo sin apartar la vista del documento. Esto confirma algo más grande». Gabriel sintió que el corazón se le hundía y se le elevaba al mismo tiempo. «¿Qué confirma?», preguntó. Damián levantó la pantalla para que él viera la primera página. En la parte superior, un sello que parecía imposible, y debajo, un nombre que nadie imaginaba ver allí. En la parte superior del documento había un sello que no pertenecía a ningún agente de calle, ni a ningún supervisor de pasillo. Era un sello de esos que solo se usan cuando el poder no quiere ensuciarse las manos, y sin embargo, quiere mandar igual. Damián tragó saliva. «Esto no es solo corrupción», dijo, y su voz sonó distinta. «Es una maquinaria». Elena deslizó el dedo y apareció una lista titulada «Operación Granito, Coordinación». Había iniciales, rutas, pagos en cadena y un apartado final que le heló el rostro a Gabriel. Objetivo prioritario: Méndez, Gabriel, neutralización social. Gabriel sintió un vacío en el estómago. No por miedo a él, sino por lo que significaba. No querían solo hundirlo, querían convertirlo en ejemplo. Querían que todos los que lo vieran pensarán: «No te metas, o te pasa lo mismo». Travis levantó la cabeza, aturdido, mirando el documento como si viera su propia tumba. Yo no sabía que él estaba marcado así», murmuró. Gabriel lo miró con un cansancio que venía de años. «Claro que lo sabías», dijo, «solo que te convenía llamarlo procedimiento». El granito golpeó el suelo y de repente, entre los impactos, se oyó un sonido nuevo, un tono de llamada entrando al sistema. Elena miró la pantalla. «Es una conexión entrante», susurró. Damián alzó la mano. «No la aceptes». Pero la llamada no pidió permiso. Se abrió sola, como si alguien hubiera metido la llave desde afuera. Y entonces se oyó una voz suave, educada, peligrosamente tranquila. «Buenas tardes». No era Kensington, era otra voz, más joven, más limpia, más fría. «Veo que encontraron el paquete», continuó. «Qué admirable. Y qué imprudente». Elena apretó el teléfono con la piel erizada. «¿Quién eres?», exigió. La voz soltó una risa breve, como si disfrutara el momento. «Alguien que no aparece en listas. Alguien que se asegura de que las listas sigan funcionando». Gabriel sintió que el aire se tensaba. Travis empezó a temblar con pánico puro. «Te dije», susurró Travis. «Te dije que nos miraban». La voz bajó un tono casi íntima. Travis, tú siempre fuiste útil por una sola razón, porque te encantaba humillar. Te salía natural, y ahora eres un problema». Travis abrió la boca para suplicar, pero la voz lo cortó con una frase que lo dejó helado. «No te preocupes, ya estamos resolviéndolo». Damián dio un paso hacia adelante, mirando a Elena. «Corta la conexión». Elena intentó, pero la pantalla respondió con un mensaje que le erizó la espalda. «Control remoto activo». La voz, al otro lado, siguió, ahora con un filo claro. «Gabriel Méndez, ¿sabías que la gente a la que quieren destruir primero la hacen parecer inestable, agresiva, peligrosa? ¿Te suena?» Gabriel cerró los ojos un instante. Le sonaba demasiado. La voz soltó la última gota de veneno. «Hoy era para quebrarte, pero te salió mal, porque alguien decidió grabar. ¡Qué pecado!». Y entonces, como si el destino tuviera sentido del humor oscuro, el granito se intensificó de golpe. Un golpe seco, enorme, retumbó cerca. La gente gritó. Travis miró hacia arriba, aterrorizado, y en su pánico dio un paso atrás, resbaló sobre las piedras y cayó de rodillas. El arma se le escapó de la mano y deslizó por el suelo. Damián se lanzó como un rayo y la pateó lejos. El aire explotó en un grito colectivo. Pero lo verdaderamente increíble fue lo que pasó después. El altavoz emitió un pitido final, y la voz desconocida, por primera vez, perdió la calma. «¿Qué hiciste, Elena?». Elena miró la pantalla y abrió los ojos, sorprendida. «Yo no hice nada».
Y entonces apareció un mensaje nuevo, imposible de ignorar. Control remoto anulado. Prioridad federal. Control remoto anulado. Prioridad federal. Las palabras parecían un golpe directo al corazón de quien estaba al otro lado. La voz desconocida guardó silencio. Un silencio breve, pero lleno de rabia contenida. «Eso no puede ser», susurró. Y por primera vez sonó humana. Y por eso, vulnerable. Damián alzó el mentón, mirando el teléfono como si mirara Pod a una cámara invisible. «Puede ser», dijo. «Porque cuando hay evidencia, la prioridad cambia. Y hoy cambió». Elena apretó un botón y la conexión se cortó con un clic seco. El altavoz quedó mudo. Por un segundo solo existió el granito cayendo y el sonido de respiraciones agitadas, como si todos hubieran vuelto a la vida al mismo tiempo. Travis, de rodillas, miraba el suelo sin entender. Su arma estaba lejos. Sus manos temblaban como si no le pertenecieran. Intentó hablar, pero no encontró la voz de agente. Solo encontró la del hombre que se quedó sin máscara. Me van a matar», balbuceó. Gabriel se acercó lo suficiente para que lo oyera sin que nadie más tuviera que intervenir. No lo miró con odio. Lo miró como se mira a alguien que eligió mal demasiadas veces. «Te asusta el mismo monstruo que alimentaste», dijo. Elena levantó la carpeta del paquete granito y señaló un apartado final, uno que casi nadie había notado porque todos estaban mirando nombres y pagos. El título era sencillo, pero pesaba como una lápida. «Cláusula de venganza del destino». Damián frunció el ceño. «¿Qué es eso?». Elena abrió el archivo, y allí, entre líneas frías, apareció algo casi poético por lo cruel. Una previsión escrita por Kensington, como si supiera que el sistema se devora a sus propios perros cuando ya no sirven. En caso de exposición pública, activar protocolo sombra, extracción de responsables menores, cortar vínculos, eliminar rastros. Prioridad, Travis Hargrove, leyó Elena sin parpadear. Travis levantó la cabeza con los ojos desorbitados. «No», susurró. «No, yo era leal». Gabriel respiró hondo. «No eras leal», dijo. «Eras útil». El granito golpeó el suelo con fuerza y un estruendo lejano, como de vehículos acercándose, empezó a crecer. No eran sirenas comunes. Era un sonido más grave, más coordinado, como si el edificio entero estuviera siendo rodeado por algo grande. Damián miró hacia el pasillo. «¿Vienen?». Travis empezó a hiperventilar. «¿Quiénes?». Elena lo miró, y su respuesta fue una cuchillada. «Los que Kensington llama sombra». La palabra sombra hizo que varias personas retrocedieran por instinto, pero Gabriel, en lugar de retroceder, enderezó la espalda. Y cuando habló, su voz ya no era solo la de un hombre defendiendo su nombre. Era la de alguien que entendía que miles estaban viendo, escuchando, aprendiendo. «Mírenme todos», dijo sin gritar. «Esto es lo que hacen cuando los expones. Intentan apagar la luz». Un silencio firme se extendió. Los teléfonos seguían grabando. La transmisión seguía viva en otros sitios. Afuera, el estruendo se acercaba. Elena le mostró a Damián un último archivo adjunto. «Hay algo más», susurró. Kensington dejó un seguro. Damián leyó y sus ojos se abrieron. «¿Un seguro?». Elena asintió. «Si sombra se activa, este archivo se envía automáticamente a 3 destinos, con claves, con copias, con todo». Gabriel sintió una mezcla extraña en el pecho. Miedo, sí, pero también esperanza. Travis, temblando, soltó una risa rota. «¿Entonces, todos vamos a morir?». Gabriel lo miró fijo. «No», dijo, «hoy no». Y justo en ese momento, el granito cayó con un estruendo más fuerte, porque algo pesado golpeó cerca. La gente gritó. Damián alzó una mano, ordenando calma. En el pasillo, aparecieron sombras humanas avanzando rápido, sin decir palabra. No eran muchos, pero se movían como si el miedo fuera su uniforme. Y cuando el primero levantó la vista y vio a Gabriel, se detuvo un instante, sorprendido, como si no esperara ver lo que estaba viendo. Una multitud grabando, una transmisión viva y un juez que no retrocedía. Las sombras avanzaron sin levantar la voz, porque quienes vienen a apagar la luz no quieren testigos, quieren silencio. Se movían con rapidez, con coordinación, con esa frialdad de quien cree que el mundo se puede borrar con un par de órdenes. El granito seguía cayendo, y cada piedra que golpeaba el suelo parecía advertir.
Hoy no será fácil. Damián dio un paso adelante alzando la mano. «Identifíquense», exigió. El primero de ellos no respondió. Solo observó los teléfonos levantados, la gente unida, las pantallas brillando como luciérnagas de resistencia. Su mirada pasó por Travis en el suelo, luego por Elena, y se detuvo en Gabriel con un desprecio calculado. «Apaguen eso», dijo al fin, señalando las grabaciones. «Última oportunidad». Y fue ahí cuando Gabriel habló como si no estuviera defendiendo solo su propio nombre. Habló como si le estuviera hablando a cada persona que alguna vez se tragó una injusticia por miedo. «Escúchenme», dijo, y su voz atravesó la tensión. «Esto no empieza con un arma. Empieza cuando te convencen de que vales menos, cuando te miran como si fueras sospechoso por existir, cuando te humillan y te hacen creer que es normal». El silencio se volvió un espejo. Muchos tragaron saliva. Algunos apretaron los dientes, recordando escenas propias. Gabriel continuó, y cada frase parecía levantar a alguien del suelo. «Ellos cuentan con que uno se calle, con que uno piense, ¿para qué hablar? ¿Quién me va a creer? Pero hoy, miren esto, sí nos creen cuando hay verdad, y la verdad no necesita permiso». El hombre de sombra avanzó un paso irritado. «Deja de hablar, Méndez». Gabriel no se detuvo. «No», dijo firme, «porque esto ya no se trata de mí. Se trata de lo que hicieron con Marisol, de lo que hicieron con miles que no tuvieron altavoz. Se trata de cada informe falso que enterró un futuro, de cada cámara apagada, de cada risa encima del dolor». Elena alzó el teléfono más alto, mostrando la pantalla donde los archivos seguían abiertos. «Y se trata de esto», añadió, «de nombres, de rutas, de pagos, de una operación». La gente, sin coordinarse, empezó a reaccionar como un solo cuerpo. Algunos se acercaron, otros levantaron más sus teléfonos, otros hablaron en voz baja entre ellos, no por miedo, sino por decisión. Una mujer mayor, con los ojos húmedos, dijo: yo también pasé por eso». Un joven apretó los puños. «Mi hermano», susurró. Gabriel sintió cómo el aire se transformaba. Ya no era un lugar de terror, era un lugar de memoria. El hombre de sombra miró a su equipo. Evaluó, porque no era lo mismo actuar en silencio que hacerlo con el mundo mirando. Y aún así, intentó lo suyo, intimidar. «Si siguen grabando, habrá consecuencias». Gabriel lo miró de frente. «Ya las hubo», respondió. «Las consecuencias las pagamos nosotros durante años. Hoy, les toca a ustedes». El granito golpeó fuerte. Uno de los hombres de sombra levantó la mano hacia el bolsillo, como buscando algo. Damián reaccionó, firme. Manos visibles. El hombre se detuvo. La tensión se volvió insoportable, como si el aire fuera un cable a punto de romperse. Y en ese instante, el teléfono de Elena emitió un sonido distinto, un tono oficial, una confirmación que brilló en la pantalla. «Enlace externo confirmado. Canal protegido». Elena abrió los ojos. «Nos están cubriendo», susurró. Damián apretó la mandíbula mirando a las sombras. Se les acabó el margen. El líder de sombra dio un paso atrás, apenas, con rabia contenida, y entonces dijo una frase que hizo que el corazón de Gabriel se detuviera un segundo. «Muy bien, si no podemos apagarlos aquí, los apagamos con la historia». Y levantó la mano como dando una señal. En ese gesto, la gente contuvo el aliento, porque algo estaba por pasar, algo que iba a cambiar el relato frente a todos. La señal del líder de sombra no fue un golpe ni un disparo, fue peor. Fue una idea, una orden para manipular el relato, para convertir la verdad en espectáculo y el espectáculo en mentira. Uno de los hombres sacó un pequeño dispositivo y lo levantó. No apuntaba a nadie, apuntaba al ambiente. En segundos, el altavoz emitió un chasquido y una voz artificial empezó a hablar por encima de todo, intentando imponerse. «Alerta de seguridad, sujeto peligroso, riesgo de violencia, recomendación, evacuar». La gente se quedó inmóvil, confundida. Y eso era exactamente lo que querían. Pánico, caos, huida. Si todos corrían, el mundo no vería nada con claridad. Si todos gritaban, la verdad se perdería en ruido. El líder sonrió con frialdad. «¿Ven?», dijo, «la historia siempre nos pertenece». Gabriel sintió una rabia antigua subirle por la garganta, y la transformó en una frase que no tembló. «La historia no pertenece al que grita más. Pertenece al que prueba». Elena, con manos firmes, levantó su teléfono y tocó el canal protegido.
Su voz salió fuerte, clara, y esa claridad cambió el aire. ¡No corran! ¡Escuchen! Eso es una manipulación. Damián se giró hacia la gente, como si quisiera sostenerlos con la mirada. Manténganse donde están. ¡Sigan grabando! El líder de sombra frunció el ceño. No esperaba resistencia organizada, esperaba miedo. Gabriel dio un paso y habló con una voz que parecía cubrir a todos, como un techo. Esto es lo que hacen siempre. Primero te insultan, luego te golpean. Y cuando no pueden callarte, te llaman peligroso. Te fabrican un monstruo para justificar su violencia. Un silencio espeso cayó. La gente empezó a entender, no como teoría, como memoria. El altavoz artificial repitió la alerta, más fuerte. El líder de sombra miró a su equipo y levantó la mano otra vez, impaciente. Uno de los hombres intentó avanzar, buscando empujar a la gente, provocar un movimiento brusco, una estampida. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Varias personas se plantaron, hombro con hombro, sin tocar al agresor, pero sin moverse. Una barrera humana, un no, sin violencia. La mirada del líder se endureció. Están cometiendo un error, dijo. Gabriel respondió sin elevar el tono. El error fue creer que nos íbamos a quedar solos. Elena miró la pantalla. El canal protegido mostraba un contador subiendo, como si la transmisión hubiera encontrado un río gigante para correr. ¡Ay! Demasiada gente mirando, susurró, casi incrédula. Damián asintió. Eso es lo único que a ellos les da miedo. El líder de sombra apretó los dientes, y por primera vez, su control se resquebrajó, porque no podía disparar, no podía golpear, no podía desaparecer evidencias con el mundo viendo. Solo podía intentar una última jugada, culpar. Se giró hacia Travis, aún en el suelo, y con desprecio dijo, «Esto es tu culpa». Travis levantó la vista con los ojos húmedos, comprendiendo demasiado tarde que era desechable, y en un acto de puro instinto de supervivencia, soltó lo único que podía salvarlo, y al mismo tiempo destruirlo. «Yo tengo los nombres», gritó. «Todos. Los de arriba, los de abajo. Tengo todo». El líder de sombra se quedó quieto. Su mirada se volvió letal, y Gabriel sintió un escalofrío. Esa frase era un salvavidas, pero también un disparo de salida, porque ahora la sombra ya no venía a manipular, venía a cerrar bocas. El silencio se volvió insoportable. El granito cayó como si el cielo aguantara la respiración. Y entonces, una nueva notificación apareció en el canal protegido de Elena, con letras grandes, urgentes. Unidad entrante. Identificación confirmada. Se oyó un estruendo de botas y voces coordinadas acercándose. Demasiado cerca, demasiado rápido. El líder de sombra miró hacia el pasillo, calculó, y soltó una frase baja. «Retirada». Pero antes de moverse clavó los ojos en Gabriel y dijo, casi sonriendo, «Esto no termina aquí». Y se dio la vuelta justo cuando el sonido de la unidad entrante rompía el aire como un trueno. El estruendo de botas llegó como un golpe de realidad. Voces coordinadas, órdenes claras, pasos que no dudaban. La unidad entrante apareció por el pasillo como una pared en movimiento, y por primera vez las sombras entendieron que el juego había cambiado de terreno. «¡Alto ahí!», sonó una orden firme. El líder de sombra se detuvo un segundo, midiendo el riesgo. Su equipo también. Nadie quería ser el primero en caer en cámara lenta ante miles de ojos. El granito seguía cayendo, y el suelo crujía bajo cada paso, como si caminara sobre pruebas. Damián se colocó entre la gente y las sombras, con el cuerpo tenso. «Quedan detenidos», declaró. El líder sonrió sin humor. «¿Detenidos?», repitió. «¿Por quién? ¿Por un juez herido y una fiscal con un teléfono?». Elena levantó el dispositivo mostrando el paquete granito abierto, la carpeta viva, respirando evidencia. «Por esto», dijo. El silencio que siguió fue denso. No un silencio de miedo, un silencio de juicio. Los presentes lo sintieron en la piel. Ya no estaban presenciando una escena aislada. Estaban presenciando un cambio. La unidad entrante rodeó a las sombras con precisión. El líder miró a su alrededor, calculó una salida y no la encontró. Por primera vez, su máscara de control se resquebrajó. Pero antes de rendirse, intentó lo último, sembrar duda. «Méndez», dijo apuntando con la barbilla, «tú sabes cómo funciona esto.
Hoy te protegen, mañana te borran. Eres una pieza. Gabriel respiró. El granito golpeó el suelo y luego respondió, sin rabia, con una serenidad que hizo que muchos sintieran un nudo en la garganta. Soy una pieza, sí, pero hoy la pieza habló. Y cuando una pieza habla, el tablero se rompe. El líder apretó la mandíbula, furioso. Se giró como para avanzar, pero la unidad lo detuvo. Manos firmes, procedimientos, detención real. Y de pronto, el ruido bajó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque llegó ese instante extraño donde el mundo se queda quieto antes de decidir qué significa lo que acaba de pasar. Como si todos necesitaran unos segundos para entender que el abuso acababa de recibir un no colectivo. Travis, aún en el suelo, miraba la escena con ojos vacíos. No era alivio, era terror puro, porque sabía lo que venía después. El sistema no perdona a los que lo exponen. Miró a Gabriel, temblando. «Me van a...» susurró. «Me van a...» Gabriel se inclinó lo justo para que solo él lo oyera. «Escucha», dijo. «Si quieres vivir, di la verdad completa. Aquí, ahora, antes de que se la lleven». Travis tragó saliva. Miró a Elena, a Damián, a los teléfonos, y luego miró a las sombras esposadas, que lo observaban con un odio silencioso. El granito siguió cayendo. Cada piedra parecía pedir una decisión final. Elena levantó el teléfono hacia Travis, no como amenaza, sino como oportunidad. «Travis», dijo, «habla, y que el mundo escuche». Travis abrió la boca. Su labio inferior tembló. Tardó demasiado en decir algo, y en ese retraso, el silencio se volvió tan pesado que parecía que el edificio entero iba a quebrarse. Finalmente, soltó una frase apenas audible, como si le costara el alma. «Hay un cuarto archivo». Elena frunció el ceño. «¿Qué archivo?» Travis tragó saliva, mirando alrededor como si temiera que el aire tuviera oídos. «El archivo que prueba quién manda de verdad». Gabriel sintió un escalofrío. Damián se acercó. «¿Dónde?» Travis cerró los ojos, y cuando los abrió, dijo, «No está aquí, está en la nube privada de Kensington, y se desbloquea solo con una clave, que nadie debería tener». Elena preguntó casi sin aliento, «¿Quién la tiene?» Travis miró a Gabriel, y el silencio que siguió fue tan brutal que ni el granito lo tapó. «Tú». La frase «tú» quedó suspendida como una piedra a punto de caer sobre todos. Gabriel sintió que el aire se le iba por un segundo. «¿Yo?», susurró. Travis asintió, temblando. «Ellos te marcaron como objetivo, pero también te usaron como llave. Tu identidad, tu firma, tu acceso, todo estaba preparado para que, cuando intentaras defenderte, abrieras la puerta que ellos querían». Elena se quedó rígida. «Eso no tiene sentido», dijo, pero su voz ya no sonaba segura. Gabriel cerró los ojos, buscando dentro de sí alguna señal. Y ahí lo recordó, semanas atrás, una anomalía en su sistema, un intento de acceso fallido, un correo que parecía oficial, demasiado limpio. Lo ignoró, como ignora uno muchas amenazas cuando vive acostumbrado a resistir. Damián habló, grave. «Es un anzuelo. Si usas esa clave, registran tu acceso y te cargan todo encima». El silencio se volvió insoportable, como si todos estuvieran dentro de una caja que se cerraba. El granito golpeaba el suelo con una insistencia casi cruel, como un reloj sin compasión. Elena miró la carpeta «Paquete Granito» y encontró una línea que no había leído aún. Su rostro se tensó. «Aquí», murmuró. «Activación final. Acceso por Méndez». Gabriel sintió un vacío profundo. No era solo una trampa contra él, era una trampa contra la verdad. Si él entraba, ellos podían decir que él lo había fabricado todo, que él manipuló, que él mintió, que él era el monstruo. El líder de Sombra, esposado, soltó una risa baja, venenosa. «¿Ves?», dijo. «Te dijimos que la historia siempre nos pertenece». Damián lo miró con frialdad. «No hables». Pero el daño ya estaba hecho. La duda, la posibilidad, la sombra de la trampa. Gabriel miró a la gente, a las pantallas, a los ojos que lo estaban sosteniendo, y sintió el peso de una pregunta colectiva. ¿Y ahora qué? Elena respiró hondo. Su voz tembló por primera vez. «Si no entramos, ese cuarto archivo queda fuera. Y si queda fuera, ellos se reorganizan, se limpian, se van». Travis tragó saliva. «Y si entran», susurró, «te destruyen a ti,
El silencio era un abismo. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el granito cayendo, golpeando el suelo como si fuera el juicio del cielo. Impaciente por una decisión, Gabriel levantó la mirada. Y en ese instante, su voz salió distinta. No como un hombre atacado, sino como un hombre que entiende que a veces la justicia exige algo más que sobrevivir. «Elena», dijo, «¿cuántas veces nos han dicho que es mejor callar para no arriesgar el puesto, la vida, la reputación?» Elena no respondió, solo lo miró. «Hoy me están ofreciendo exactamente eso», continuó Gabriel. «Seguridad a cambio de silencio». Damián apretó los puños. «No tienes que cargar esto solo». Gabriel asintió. «No lo voy a cargar solo», dijo. «Lo vamos a cargar juntos». Elena entendió lo que iba a hacer y negó con la cabeza, aterroriza. «¿Gabriel? No». Gabriel respiró hondo, mirando a las pantallas que seguían transmitiendo. «Si quieren que parezca que yo abrí la puerta», dijo, «entonces voy a abrirla, sí, pero delante de todos, para que nadie pueda cambiar lo que se vea, para que la trampa se convierta en evidencia». El líder de sombra tensó la mandíbula. «Estás cometiendo un error». Gabriel lo miró, firme. «Estoy cometiendo justicia». Elena levantó el teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostró el acceso a la nube privada, un campo para la clave, un botón de confirmación. El granito cayó más fuerte, como si el cielo contara los últimos segundos. Damián susurró, «Si haces esto, no hay regreso». Gabriel asintió. «Lo sé». Y entonces, con el mundo mirando, Gabriel dictó la clave que nunca debió tener, mientras Elena la tecleaba despacio. Cuando presionó «confirmar», la pantalla parpadeó y apareció una sola frase, fría, fatal. «Bienvenido, Méndez. Activación completa». El silencio se convirtió en un grito sin sonido. Y justo después, el sistema abrió el cuarto archivo. Un archivo que llevaba un título que hizo que a Elena se le cayera el alma al suelo. Lista de jueces, control y presión. El título Lista de jueces, control y presión no era un documento, era una bomba. Elena desplazó el dedo con cuidado, como si cada línea pudiera explotar. Aparecieron nombres, cargos, iniciales, notas breves, deuda, amenaza, favor, silencio, un mapa de poder hecho con miedo. Y allí estaba algo que heló la sangre de Gabriel. Su nombre no estaba solo como objetivo, estaba marcado como resistente, neutralizar con escándalo. Damián apretó la mandíbula. «Esto es gigante». El líder de sombra, aún esposado, intentó hablar, pero la unidad lo calló. De nada servía ya. El mundo lo estaba viendo. Los teléfonos en alto capturaban cada palabra, cada temblor, cada línea del archivo. La transmisión seguía subiendo como una marea. La gente empezó a reaccionar, primero con susurros, luego con voces contenidas. ¿Jueces? ¿También? ¿Cuántos están comprados? ¿Cuántos callaron? Elena abrió otro adjunto, un archivo de audio. Pulsó reproducir. Una voz conocida apareció, la de Kensington, otra vez, pero distinta. Ya no era la declaración que lo salvaba, era una conversación, una coordinación. Con Méndez, no alcanza con presionarlo, hay que ridiculizarlo, hay que hacerlo parecer peligroso. Que el público lo escupa antes de que lo defiendan. Un murmullo de horror recorrió el lugar. Gabriel cerró los ojos un instante. Sintió el peso de haber sido un objetivo no por error, sino por elección. Elena, con la voz firme, dijo algo que encendió a la gente. ¿Escucharon? Esto no es un caso, es un sistema. Y como si esa frase hubiera sido una chispa, la reacción colectiva explotó. No con violencia, con algo más fuerte. Validación, testimonios, indignación organizada. Personas hablando entre sí, señalando pantallas, compartiendo el enlace, llamando, grabando, narrando lo que veían. ¡Compártelo!, gritó alguien. ¡Que nadie lo borre!, dijo otra persona. Mi primo pasó por lo mismo, soltó una voz, temblando de rabia. Elena levantó el teléfono hacia la unidad entrante. Esto tiene que ir directo arriba. Ahora, dijo. No mañana, no después, ahora. La unidad asintió. Y por primera vez, la gente vio algo que casi nadie cree posible. Agentes, cumpliendo una orden que no protegía al poder, sino a la verdad. Travis, aún temblando en el suelo,
miraba el archivo con ojos vacíos. Me usaron, susurró. Gabriel lo miró y habló con una claridad que atravesó la culpa. Sí, pero tú elegiste cómo usaban tu mano. Travis bajó la cabeza, derrotado. Elena siguió desplazando el documento. Llegó a una sección final. Método de presión, evento público controlado. Y debajo, una frase que hizo que se cortara el aire. Activar granito en horario diurno, ruido, confusión. Forzar incidente para justificar intervención. Gabriel sintió un golpe helado en el pecho. ¿La lluvia?, susurró. Damián lo miró, comprendiendo. No es un fenómeno, es una operación. El lugar se llenó de un silencio de incredulidad. La gente miró hacia arriba, escuchó el golpe del granito y de repente entendió algo que parecía imposible. Incluso el cielo había sido usado como escenario. El líder de Sombra apretó los dientes con rabia. Eso no prueba nada, murmuró. Elena lo miró con frialdad. Prueba que ustedes creen que pueden controlar todo. Y entonces, una voz desde el fondo, fuerte, decidida, gritó lo que todos estaban pensando. No más. Fue como si esa frase soltase un dique. La gente respondió con un coro espontáneo, no ensayado, pero poderoso. No más, no más, no más. El granito seguía cayendo, pero ahora no sonaba como miedo. Sonaba como el final de una mentira. Y en medio de ese coro, el teléfono de Elena vibró. Un mensaje entrante de un contacto sin nombre. Solo un código. Ella lo abrió y palideció. Están intentando apagar la transmisión global, susurró. Damián se tensó. ¿Pueden? Elena levantó la mirada con los ojos ardiendo. Solo si logran cortar el nodo principal. Y el nodo principal está aquí. El silencio cayó de nuevo. Brutal, porque eso significaba una cosa. La batalla final iba a ocurrir en segundos. El aire se volvió filo. Cortar el nodo principal. Sonaba a frase técnica, pero todos entendieron lo que significaba en carne. Si apagaban el nodo, apagaban la verdad. Y si apagaban la verdad, las sombras volvían a crecer. Damián miró a la unidad. Aseguren el perímetro. Nadie entra, nadie sale. Elena apretó el teléfono contra el pecho como si fuera un corazón extra. El nodo es el canal protegido. Si lo derriban, la señal cae. Y si cae, el archivo puede desaparecer otra vez. Gabriel respiró hondo. Miró a la gente. Había miedo, sí, pero había algo más grande. Decisión. Un pueblo entero concentrado en un instante. Entonces no les damos un solo nodo, dijo Gabriel. Elena lo miró, confundida. ¿Qué? Gabriel alzó la voz, firme, y habló hacia todos los teléfonos levantados. Escuchen. Si están grabando, activen copia automática, descarguen, reenvíen, hagan espejo, multipliquen esto. La gente reaccionó como un incendio positivo. Dedos tocando pantallas, opciones abriéndose, enlaces replicándose. Un murmullo se convirtió en una coreografía. Compartir, guardar, reenviar, duplicar. La transmisión dejó de ser una cuerda y se volvió una red. El líder de Sombra miró alrededor y por primera vez su rostro mostró frustración real. Su plan dependía de un cuello único, y Gabriel acababa de darle 1000 cuellos. ¡Idiotas!, escupió, intentando levantarse a pesar de las esposas. Uno de los agentes lo sostuvo, pero la mirada del líder seguía clavada en Elena, en el teléfono, en el archivo abierto, como si aún buscara una manera de apagarlo. Y entonces ocurrió lo impensable. Una pantalla, en medio de la multitud, mostró un mensaje emergente. Señal interceptada. Intento de corte. La gente jadeó. Elena apretó los dientes. Ya está, dijo. Están atacando el canal. La pantalla parpadeó. Por un segundo, la señal titubeó. Y la multitud, como si fuera un solo cuerpo, levantó los teléfonos más alto, buscando aire, buscando conexión, buscando sostener la verdad con los brazos. Gabriel sintió que el corazón le golpeaba fuerte, pero no retrocedió. Miró a Damián. ¿Puedes mantenerlos a raya? Damián asintió, sin apartar la vista del pasillo. Como sea, Elena miró el contador del canal. Subía, subía más, como si el mundo entero se estuviera conectando para empujar contra el intento de apagón. Y entonces, el sistema hizo algo que nadie había previsto. Un modo de emergencia se activó solo, como si la propia evidencia se defendiera. Protocolo de resiliencia activado.
Reenvío masivo. Elena abrió los ojos. No, esto es automático. Damián frunció el ceño. ¿Quién lo programó? Gabriel miró la pantalla y encontró una firma en el código. Una inicial pequeña, casi escondida. MV Marisol Vega. Gabriel sintió que el pecho se le apretaba. Ella, susurró. Ella lo dejó preparado. Marisol desde la línea. Habló suave, con una fuerza tranquila que atravesó todo. Aprendí que si dependemos de un solo lugar, nos borran. Así que les quité el botón de borrar. El coro de la gente explotó, no como grito de guerra, como liberación. Llantos, risas nerviosas, manos temblando. Una validación colectiva que ya no se podía detener. El líder de Sombra bajó la mirada. Había perdido el control del relato. Había perdido el control de la señal. Había perdido el control del miedo. Elena levantó el teléfono, mostrando que el archivo ya estaba duplicado en docenas de destinos. «Ya no pueden apagarlo», dijo. Gabriel miró al líder y habló con una calma que ahora sonaba a victoria. Esto es lo que pasa cuando un pueblo decide no callar. El granito seguía cayendo, pero por primera vez nadie lo sintió como amenaza. Se sintió como un símbolo, la mentira hecha piedra cayéndose a pedazos. Y en ese instante, llegó una notificación nueva, diferente, definitiva. Autoridad superior en línea, conexión directa. Damián levantó la vista. ¿Quién? Elena abrió el mensaje, y su rostro se iluminó con una mezcla de incredulidad y tensión. Es el máximo nivel. Gabriel tragó saliva, porque sabía que lo que venía ahora no era una pelea. Era el momento en que el poder se veía obligado a hablar. La conexión directa se abrió con un tono limpio, sin chasquidos, como si el sistema quisiera que cada palabra quedara perfecta. La pantalla mostró un sello oficial y una voz que no sonaba joven ni nerviosa. Sonaba como alguien que nunca habla si no es necesario. Y cuando habla, el mundo se ajusta. Aquí, autoridad superior. Confirmo recepción del paquete granito y del archivo lista de jueces. Confirmo transmisión verificada. El lugar se quedó inmóvil. Incluso las sombras esposadas levantaron la mirada, porque esa frase tenía un significado claro. Ya no era rumor, ya no era discusión, era reconocimiento. La voz continuó. Se ordena detención formal de los implicados presentes. Se ordena preservación inmediata de evidencia y cadena de custodia. Se ordena protección al testigo Marisol Vega y a quienes figuran como objetivos. Elena dejó escapar un suspiro que parecía contener años de agotamiento. Damián asintió, con el rostro endurecido por la responsabilidad. Entendido. Travis en el suelo. Soltó un sollozo roto, no de arrepentimiento puro, de miedo, porque comprendió que su caída era oficial, que ya no habría llamada salvadora, que Kensington ya lo había sacrificado. Gabriel respiró, sintiendo el cuerpo pesado, las marcas del abuso, la humillación, el dolor. Pero por primera vez el dolor no lo hacía pequeño, lo hacía real, lo hacía humano. Y esa humanidad, frente a miles mirando, se convirtió en fuerza. La autoridad superior habló otra vez, y ahora su tono tenía algo que sonaba a sentencia moral. Gabriel Méndez. Su integridad ha sido puesta en riesgo por un abuso evidente. Queda constancia pública y oficial de que usted actuó dentro de la ley. Y queda constancia de que los intentos de manipulación contra usted fueron deliberados. El líder de Sombra apretó los dientes, furioso, pero ya no podía hacer nada. Su poder se había convertido en esposas. Elena levantó la vista y por primera vez su voz tembló, pero de emoción. Está diciendo que no pueden convertirlo en el culpable. La respuesta llegó seca, definitiva. No, fiscal Rivas. Hoy el culpable tiene nombre y tendrá consecuencias. Gabriel sintió un nudo en la garganta. No por triunfo, por algo más grande. Por cada persona que no tuvo esta llamada. Por cada Marisol que se quedó sola. Por cada silencio obligado. Damián miró a Gabriel y en ese gesto había respeto verdadero. «Lo logramos», susurró. Gabriel negó apenas mirando a la gente. «No», dijo, «lo lograron ellos». Y señaló las pantallas, los brazos en alto, los rostros llorosos, la indignación convertida en luz. La autoridad superior terminó con una frase que cayó como un martillo final. Se activa auditoría total. Se suspenden cargos señalados. Se abre investigación federal amplia. Y se ordena
Retiro inmediato de cualquier juez en la lista bajo sospecha. El edificio pareció exhalar. La gente empezó a llorar. Algunos se abrazaron, otros simplemente se quedaron quietos, como si no supieran qué hacer con el alivio. Pero el momento no estaba completo. Faltaba el símbolo. La inversión final. Damián miró a Travis y luego a Gabriel. Gabriel, dijo, hay un procedimiento. Gabriel entendió. Travis levantó la vista, temblando, viendo a Gabriel como quien mira un precipicio. No, susurró. No me hagas esto. Gabriel lo miró, y en lugar de odio, su mirada tuvo algo que Travis jamás le dio a nadie: dignidad. Gabriel extendió la mano hacia el arma recuperada que estaba en custodia, no para usarla, sino para señalarla. Esa arma, dijo con voz clara, no vuelve a apuntar a nadie hoy. Damián asintió, y entonces hizo lo que nadie esperaba. Se volvió hacia Gabriel, le ofreció un documento digital en pantalla y dijo en voz alta para todos: Juez Méndez, por autoridad inmediata, ¿ordena usted la detención de Travis Hargrove por agresión, amenaza y abuso de poder? El silencio cayó como granito. Travis temblaba. La gente contuvo el aliento. Gabriel miró a Travis y dijo algo que cambió el aire. Sí, pero no solo por mí, por todos. La palabra sí no fue venganza, fue justicia, y por eso golpeó más fuerte. Travis se derrumbó, porque entendió que ya no lo salvaba ninguna carcajada ni ningún insulto. Lo que venía era real, inevitable, registrado. Damián dio la orden y 2 agentes lo levantaron con firmeza. Travis intentó hablar, suplicar, justificar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Sus ojos buscaban un perdón que nunca había ofrecido. El líder de Sombra, esposado, miró a Travis con desprecio. «Te lo dije, eras útil», murmuró. Travis se estremeció, como si por fin comprendiera la dimensión de su propia pequeñez. Elena respiró hondo y miró a Gabriel. «Te intentaron convertir en un escándalo, y terminaste convirtiéndote en la llave», dijo con la voz quebrada. Gabriel no sonrió, no celebró. Miró a la gente, a los teléfonos, a las lágrimas, y habló con una calma que parecía abrazar a todos. «Hoy no gané yo. Hoy ganó el que se atrevió a grabar, el que se atrevió a hablar, el que pensó, tal vez sí me crean, y lo intentó igual». Marisol, desde la línea, soltó un suspiro que sonó como un peso soltándose del pecho. «Gracias», dijo. «Gracias por no dejarme sola esta vez». Gabriel cerró los ojos un instante. «Nunca debiste estar sola». Elena levantó el paquete granito y lo entregó a la unidad, asegurando la cadena de custodia con manos firmes. Los agentes sellaron, registraron, confirmaron. Cada paso era un ladrillo en una pared que el miedo ya no podía atravesar. Pero el líder de Sombra aún intentó una última aguja, una última frase venenosa antes de ser llevado. «Méndez, vas a pagar esto. Siempre hay precio». Gabriel lo miró sin temblar. «Sí», respondió. «Y hoy, el precio lo pagan ustedes». Y entonces ocurrió la inversión más simbólica. Un agente joven, que había estado entre la unidad entrante, se acercó a Gabriel y le habló en voz baja, con los ojos húmedos, como si por fin se permitiera sentir. «Mi madre», dijo, «mi madre es latina, y yo crecí escuchando que era mejor callar. Hoy la estoy viendo en ti». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Asintió sin palabras, porque a veces la justicia no necesita discursos, solo presencia. El granito empezó a disminuir. No se detuvo de golpe, pero perdió fuerza, como si el cielo también estuviera cansado de sostener tanta piedra. El sonido en el suelo se volvió más suave, menos agresivo, casi como un final. Elena miró hacia arriba, luego a Gabriel. «Parece mentira», susurró, como si el mundo supiera que ya basta. Gabriel respiró profundo. Sus manos temblaban apenas, no por miedo, por la descarga de haber sobrevivido. Damián se acercó con el teléfono, mostrando una última notificación. El canal protegido confirmaba que la evidencia ya estaba replicada en múltiples destinos oficiales y públicos. «Ya no lo pueden borrar», dijo. Gabriel miró a Travis, que era llevado lejos, llorando en silencio, y habló sin rabia, con una verdad que dolía. «El odio siempre cree que es eterno, hasta que se encuentra con luz». Elena alzó el teléfono hacia la multitud. «Esto se queda», dijo, «y de aquí no sale solo un arresto, sale un cambio». La gente respondió con aplausos, con llantos,
con manos levantadas. No era celebración vacía, era liberación, pero faltaba el último golpe emocional, el cierre que volviera esta historia inolvidable. Gabriel miró el suelo cubierto de granito. Se agachó, tomó una de esas piedras con la mano y la sostuvo un instante, sintiendo su peso. Esto, dijo, era para aplastarnos. Luego levantó la piedra y la puso en la palma abierta de una persona que estaba temblando, una de las que había gritado, «¡No más!», y añadió, «Ahora será recuerdo, para que nadie vuelva a callar». La multitud guardó silencio, y en ese silencio, Elena recibió un mensaje final, breve, con un sello oficial. «Protección activada. Marisol Vega en traslado seguro». Elena miró a Gabriel con lágrimas. «Lo logramos de verdad». Gabriel levantó la vista. El granito ya casi no caía. La luz del día seguía allí, limpia, como si el cielo abriera espacio para otra cosa. Y entonces, en medio de ese último silencio, una voz infantil, de alguien entre la gente, susurró, «¿Ya terminó?». Gabriel se arrodilló un poco para estar a esa altura y respondió con suavidad, «No, apenas empieza». El granito dejó de caer como si el cielo, por fin, hubiera soltado el puño. Quedaron las piedritas blancas esparcidas por el suelo, brillando con la luz del día, como restos de una tormenta que no era solo del clima, sino de la historia. El aire olía a polvo y a verdad. Gabriel se levantó despacio, sintiendo el cuerpo pesado, pero el corazón extraño, cansado y al mismo tiempo despierto. Elena guardó el teléfono con manos temblorosas. Damián habló con la unidad, asegurando cada procedimiento como si estuviera sellando una puerta que jamás debía volver a abrirse para el abuso. Marisol, desde la línea, se oyó una última vez. Ya no temblaba. «Me están llevando», dijo, «y por primera vez no siento vergüenza». Gabriel cerró los ojos y una sola lágrima le bajó sin pedir permiso. No era debilidad, era el cuerpo expulsando años de silencio. «No hay vergüenza en sobrevivir», respondió. La vergüenza era de ellos. Elena miró alrededor. Las personas seguían ahí. Nadie se había ido. Algunos se abrazaban. Otros sostenían las piedras de granito como si fueran pequeñas promesas. Había rostros con rabia, sí, pero también con algo nuevo, esperanza. Damián se acercó a Gabriel y bajó la voz. «Hoy te apuntaron con un arma, y aún así no te doblaste». Gabriel negó con la cabeza mirando a la multitud. «Yo no hice esto solo», dijo. «Ellos me sostuvieron. Marisol me sostuvo. Elena me sostuvo. Tú me sostuviste». Cuando uno se levanta, levanta a otros. En ese instante, el agente joven que había hablado de su madre se acercó con los ojos húmedos y dijo, apenas, «Mi madre va a dormir tranquila hoy». Gabriel apretó los labios, conteniendo la emoción, y le puso una mano en el hombro. No como autoridad, como humanidad. Elena dio un paso al frente y habló hacia todos, con una voz que ya no temblaba. Lo que se grabó hoy no es solo un arresto, es un mensaje. Si intentan humillarte, si intentan quebrarte, si te dicen que tu voz no vale, recuerda esto. La verdad puede más que el miedo cuando no estás solo. Un aplauso se levantó, no como fiesta, sino como juramento. En las pantallas, la transmisión seguía. Miles comentando, compartiendo, prometiendo no olvidar. Y en medio de ese ruido digital, el gesto más increíble fue silencioso. Una mujer mayor se acercó a Gabriel y lo abrazó sin decir su nombre, sin pedir nada. Solo lo abrazó como quien abraza a todos los que alguna vez fueron pisoteados. Gabriel sostuvo ese abrazo un segundo más de lo normal. Luego miró al suelo, vio el granito y entendió la ironía perfecta. Lo que habían usado para sembrar caos, ahora quedaba como evidencia física de una operación caída. Una tormenta que pretendía tapar y terminó revelando. Damián levantó el teléfono y le mostró a Gabriel la última notificación oficial, definitiva. Operación Granito desmantelada. Arrestos en curso. Protección a testigos activada. Gabriel exhaló, largo, como si soltara años de peso. Y antes de dar un paso, miró a todos y dijo una frase simple, pero imposible de olvidar. La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Si esta historia te tocó, compártela, porque allá afuera hay alguien aguantando en silencio, esperando exactamente